Que el Señor les bendiga. Un placer inmenso poder estar con ustedes en este podcast Entre Amigos. Sí, Un señor. episodio más, una experiencia más. Cada semana para nosotros es un gusto grabar este espacio para que sea de bendición para la gente, Jerry, querido. Sí, señor. Así es, pastor. Yo creo que el objetivo es claro, de ser de bendición. Esa parte, Claro. estos tipos de contenido es para eso, que usted pueda disfrutarlo, compartirlo, pero sobre todo que podamos exaltar directamente ese nombre de Cristo Jesús, eso que hizo por nosotros. Reforzar aquellas cosas, pastor, que están débiles. Estar en esa parte, en ese ánimo, Claro. sin quitarle ni ponerle, estar allí presentando a Jesús. Ese es el objetivo central de lo que hacemos. Por supuesto, hay cosas que uno pudiera quizás manejarla de manera distinta. Pudiéramos hacer un estudio de la palabra un poquito más serio, Sí, pero sí, sí. el podcast no es tan serio. No, claro. Por cierto, bebió café. Yo bebí y se acabó también. Oh, pero bendito No, se está acabando el café. Mm, Y no hay zafra. ay, Padre No, Celestial. no hay. Que por cierto, aquí hay una cocina, ¿verdad? Sí. Yo vi una cocina, hay una nevera, hay cosas ahí. Aquí deberían hacer café. Sí, debería. Digo yo, Wow. atención, ¿en qué plano estoy? Estoy allá. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Propietario, principal socio, No. señor Taulio Sánchez, por favor, el dueño, ¿verdad? Accionista mayoritario. Necesitamos, por favor, que por favor nos brinden un poquito de café, por lo menos, cuando uno llega aquí. Wow, exacto. Aquí uno encuentra a Rowdy, que es nuestro control master. Sí, ingeniero. Sí, Suset, que es la editora. No, Suset. Ok. Sí, ese es su nombre. Ok. Ese es su nombre. Entonces tenemos a un productor que no conocemos, pero que está en nómina, llamado Carlos. Pérez, señor Pérez. Carlos Pérez. Sí, sí. Y tenemos al señor Omar también. Tenemos un grupo de gente que nosotros, Estrellas. algunos no conocemos, Sí. pero están en nómina. Sí. Pero por favor, un poquito de café, por lo menos. Saúl. Le digo como diría el chavo. Eso es. Usted sabe que cuando comenzamos a grabar hace unos meses el podcast, nos guardaban en recepción Sí, chocolates. sí, claro. ¿Te recuerdas? Exactamente. Unos Unos bombones, eh, cosas. ¿cómo si? Bombones que yo creo que era bombones. que echó 2 manos en una muñeca. Oh, una paletera era. Oh, pero caramba, qué espléndido. Oh, pero Jesús. Había Mickey Way. Oh, sí. Pastor, yo dije, wow, el Señor nos trajo en el lugar correcto y perfecto. Pero qué bien. Qué buen sentido del humor. Oh, no, yo ese chocolate, Mickey Dios Way. mío, gente. Padre Celestial. Yo, honestamente, yo me llevaba de 2. No, porque ni siquiera me lo comía. Yo nunca me comí uno. Ok, Le llevaba uno a mis hijos, a los que son pequeños. míralo ahí. Lo recogía en el colegio, salía del podcast y le daba un chocolate a cada uno. Pero entonces ese cliente vino y él pensó que era una de esas máquinas que tú le pones una moneda Ok. y tú vas con un brazo mecánico y saca el peluche Ya. y te lo llevas. Sí, sí. Entonces tenemos, pero ese cliente todavía está aquí o no. Ya él se desapareció. Se lo llevó. Gloria a Dios. Entonces, señor Sánchez, pónganos, aquí. Señor Sánchez, pónganos de nuevo el Mickey Way, pónganos ahí el cafecito, Claro. el té frío. Necesitamos que aquí en podcast, señor Taulio, por favor, chocolate Mickey Way necesitamos. Necesitamos también té frío, necesitamos agua, necesitamos café. Aquí no nos dan de nada a nosotros. Como agua y café. Lo que falta es los chocolates y el café. Ah, ok. Hoy iniciamos una serie de estudios, una serie de enseñanzas, de comentarios sobre el fruto del Espíritu, pero vamos a hablar de los frutos del fruto. De eso vamos a hablar, de los frutos que da el fruto.
Va a ser una serie espectacular. Ahora también para finalizar el año, estamos iniciando el mes casi iniciando el mes de noviembre. Y finalizar el año hablando del fruto del Espíritu, para mí es uno de los temas más maravillosos. Creo que no hay desperdicio alguno en esto, Jerry. Sin duda alguna, pastor, yo lo creo así, porque el uno saber que hay 9 características de un fruto nos dice a nosotros que hay cosas que aprender, pero sobre todo cosas que hay que aplicar. Hablar del amor, por mencionar uno, hablar del dominio propio, de la fe, o sea, es un número de cosas y uno poder desarrollarla y aplicarlo. Y en modo de enseñanza, que la gente pueda tomar esa enseñanza, aplicarla y también compartirla, pastor, porque es lo que se busca. Que la palabra de Dios usted la pueda consumir, pero también que la pueda compartir. Sin duda alguna. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Amigos. Hoy damos inicio a esta serie, como ya hemos dicho, de el libro o la carta a los Gálatas, donde Pablo habla acerca del fruto del Espíritu. Pero vamos a dirigirlo hacia un destino quizás distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar acerca del fruto. Sino que por inspiración del Señor, entonces, Jerry tiene este tema para hablar de los frutos que da el fruto. Bien, el Espíritu Santo, que es quien genera el fruto, y allí entonces, como ya Jerry mencionaba, hay 9 características, y de esas 9 características es que nosotros vamos a hablar. Exactamente. De esas 9, de lo que ofrece cada ramificación del fruto, que es algo maravilloso. Exacto. Esa parte que Dios espera de nosotros, que podamos revisarnos, pastor, o sea, analizarnos. Claro. ¿Qué tanto necesito yo que estas 9 características de este fruto o cualidades pueda verse en mí? Amén. ¿Estoy yo teniendo falta de amor? ¿No tengo dominio propio? Pero decimos que tenemos el Espíritu Santo. Él debe de generar eso en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que hay algo que falta y sabemos que está allí, lo que tenemos que desarrollarlo, lo que debemos de sacarlo, estimularlo. Entonces, desarrollar estos tipos de características que genera este fruto, yo sé, pastor, que será de mucha bendición el uno mirar la palabra de Dios de esta magnitud, de wow, ¿qué es lo que quiere Dios con este fruto y estas características en nosotros? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué el Señor puso de que eso esté en nosotros y qué tan necesario sería de que los 9 estuvieran activos a un 100%? Yo creo que uno pudiera decir que tenemos 2, 3, 4 y nos faltan los otros. Pero no es lo lógico. Exactamente. No es lo normal. Yo no pudiera decir, yo tengo 5 hijos, pero amo a 3. Wow. Y a 2 no lo amo. O no los amo. Que es contradictorio. El uno decir, yo tengo buena salud, pero mi cuerpo no lo muestra. ¿Verdad? Yo sé manejar bien, pero de vez en cuando choco. Aguante. Porque si usted sabe manejar bien, ¿por qué ese vehículo está tan chocado? Y esa pintura está tan maltratada. Y fue pintado de ahorita. ¿Qué fue que le pasó? No, yo soy un choferazo. Yo sé. Tremendo. Yo sé. ¿Cómo fue? Que me chocaron parado. No. Hay cosas que hay que manejarse. Si yo digo una cosa, debo tenerla. No es que el Espíritu Santo nos da su fruto por porciones. No, nos da su fruto y nosotros debemos entonces trabajar en base a esto. Eso es como usted que siembra una mata. Ok, sembré una planta de mangos. Tremendo. Ahí está. Dio los mangos. Ahora yo voy a esperar que el mango venga a la cocina de mi casa y que venga pelado y picado. Peladito y picado. Ahí. Y que la semilla se siembre por sí sola. Exacto. No aguante. Ya Dios te dio la planta. Tiene los frutos. Ve y busca el fruto para que lo disfrutes. Entonces,
haciendo nosotros esta introducción, porque serán varios episodios, nosotros esperando en el Señor, que así como seremos edificados, ustedes también sean edificados en esta conversación que, como usted ve ahí debajo en la pantalla, esto es entre amigos. Sí, señor. Y esto es una conversación, un conversatorio. ¿Cuándo nació Entre Amigos? Que nunca hablamos sobre eso. ¿Fue por una fecha como ahora? Fue como para diciembre. Para diciembre. Pero comenzó en un espacio radial. 10 de la noche. Tuvimos una idea de, déjame ver cómo pudiéramos hacer que la gente se sienta en invierno, pero frente a una hoguera, frente a una fogata. De acuerdo, de acuerdo. Buscamos un instrumental, piano, el instrumental con un violín y de fondo la leña quemándose. La leña. Y de ahí entonces arrancó Entre Amigos. Sí, pero dejó algo. ¿Qué cosa? Ahí nunca faltó el café. Sí. No, siempre teníamos café ahí. Claro. Pero ahí siempre teníamos café, Sí, teníamos algo que picar, no como acá. Me va a ofender el café. El café es el primero. No, siempre. Wow. Está como diría aquel desaparecido político nuestro de los años 90, yo los perdono. Yo los perdono. Ay, bendito Dios. Yo los perdono. Decía el señor Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez. Así es, pastor. Nos perdimos ahí posiblemente de un gran dirigente. Un gran dirigente. Ver lo que dice Gálatas, Jerry, y esto del fruto del Espíritu, para mí es fascinante. Porque yo sé que va a reajustar algunas cosas en mí. Y estos temas me van a confrontar, como quizás confronten a Raudin, confronten a Jerry, confronten a la gente que nos ve y nos escucha. Y Pablo escribe a los Gálatas hablándole a ellos de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en sus vidas, pero también hace un contraste entre la carne. ¿Cuál es el enemigo del fruto del Espíritu? La carne. Los deseos de la carne. Ese es el enemigo mortal. Porque Pablo, hay que hacer la salvedad, Pablo es llamado a los gentiles. Como es llamado a los gentiles, los judíos de Jerusalén querían judaizar, y los de Antioquía querían judaizar a los de Gálatas, a los Gálatas ahí en la región de Galacia. Y Pablo le dice obviamente a ellos, señores, es que ellos no son judíos, ellos son gentiles, ustedes no pueden circuncidarlos, que era en el caso, ahora no, cualquiera se hace la circuncisión. Porque es un asunto supuestamente de higiene, hay niños obviamente que tienen el prepucio muy cerrado, no pueden orinar, eso le produce infección y hay que hacerle la circuncisión. Dicen los médicos que lo recomendable es hacerlo bien tempranito en la edad. Ya cuando a un hombre le hacen la circuncisión, es un poquito más difícil. ¿Ustedes recuerdan cuando en la Biblia dice de la situación, como estamos en YouTube, posiblemente no mencionemos esa palabra porque nos neutralizan? Si decimos lo que le pasó a Dina, la hija de Jacob. Pero igual, un beso para la gente de YouTube que clausura ciertas cosas, pero otras no, que le dan libertad, lamentablemente. Pero cuando los hijos de Jacob se dan cuenta del abuso que se produjo a su hermana, lo que hicieron fue ir a pedir perdón los que abusaron de ella e hicieron un pacto, una alianza con Jacob. Y le dijo entonces Jacob, ok, no hay ningún problema, estamos tranquilos, vamos a hacer un pacto para ustedes pertenecer al pueblo hebreo. Ustedes tienen todos los varones, todos, que circuncidarse. ¿Qué sucede? Era el requisito. Era el requisito. Para pertenecer a los hebreos había que circuncidarse. Un mandato de Dios. Eso no era un mandato de los judíos, era un mandato de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando ellos se circuncidan, todos los varones, incluyendo al hijo del rey, que fue quien hizo el abuso, quien cometió el abuso, el rey, todo el mundo,
Esos días pasaron y tenían fiebre. Porque la circuncisión antes no era igual que ahora. Te colocaban algo para detener la sangre. Te cortaban igual el prepucio con un cuchillo afilado. Y trataban... Eso da teriquito. Oye, no es porque está haciendo frío. Eso como que... Uy. Santo Dios. Entonces, ellos, al tener esa herida, al tener quizás el sangrado, alguna pomada puesta, ellos tienen fiebre, no pueden pararse, están debiluchos. Los hijos de Jacob, que eran más malos que Satanás, entraron y mataron a esa gente. Ellos no habían perdonado. Jacob sí había perdonado, pero ellos no habían perdonado. Tremendo. Ahora Dios a nosotros no nos exige que estemos circuncidados para pertenecer a su pueblo. Sí habla la Biblia de circuncidar el corazón. Sí, sí. Eso sí, el corazón. Sí. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, ustedes no tienen que judaizarse, no tienen que hacerlo. Ustedes fueron llamados a vivir en libertad. Ustedes ya no se ganan la salvación por lo que hacen. Ustedes ya son salvos. Pero esa libertad que ustedes tienen, no la utilicen para vivir una vida libertina. Wow. No. Tiene que ser una vida renunciando a los deseos de la carne para que el fruto del Espíritu, porque el Espíritu lo tenemos aquí. Yo quiero decir que si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, junto con Él está el fruto del Espíritu. Pero las obras de la carne detienen la manifestación de esos frutos. Entonces, aquí está, la carne, el fruto está aquí. Nunca se va a dejar ver. Cuando tú quitas esta carne, le das paso entonces al fruto del Espíritu, que era lo que sucedía ahí en Galacia o a los Gálatas. Maravilloso. Escucharle, yo creo que toma sentido cuando Jesús le dijo a los discípulos que era necesario que él se tuviera que ir, que iba a dejar otro consolador. Exactamente. Nosotros, si no tuviéramos ese Espíritu Santo, esa persona dentro de nosotros, sería imposible de nosotros estar estable emocionalmente. No hubiera amor. Si ahora mismo hay gente o personas que han dicho, como que ya no hay hijos para padres, vemos como una maldad muy aguda en la sociedad. Y uno comienza a calificar qué es lo que está pasando. Imagínense que el Espíritu Santo, los buenos, los pocos que hay, aquellos que ya tienen el Espíritu Santo, que tratan de hacer las cosas bien. Si el Espíritu Santo no estuviera en el hombre, sería un caos total. Wow, porque tremendo. el equilibrio en la humanidad lo dan los hijos de la luz. Eso es así. Nosotros somos la luz ahora mismo del mundo. Nosotros somos aquellos que estamos llamados a mantener esa luz constante en medio de la oscuridad. Aleluya. Nosotros somos esas antorchas encendidas. Ahora, ¿qué es lo que mira Dios de que nosotros en este cuerpo pecaminoso siempre nos inclinamos en esa parte, pastor? Somos tentados en tantas cosas. Por eso el Espíritu Santo siempre será nuestro mejor aliado, aquel que genera en nosotros ese fruto, Claro. esa parte de complementarnos. Y cuando nosotros estamos llenos de estos complementos, de estas características de ese fruto, es como frente a toda tentación de pecado. Claro. Si estos frutos estuvieran al 100 estimulados en nosotros, digamos, solamente con un solo de lo que genera el fruto, con el amor se encargaría de muchas cosas, porque el amor te va a evitar a ti hacer las cosas incorrectas, porque tú vas a ver las cosas como dice la palabra de Dios, que todo lo que tú hagas lo hagas con amor. Eso va a generar en la parte espiritual, te va a sumar bastante, que tú vas a poder contrarrestar muchas cosas, pastor. Por supuesto. Enemigos que uno tiene en su propia carne para que esa manifestación de Dios no se dé y que ese amor que habla Jerry no se manifieste.
Hay otro enemigo puntual que uno pudiera como echar de lado, porque fíjense que Pablo aborda dos enemigos. La carne, pero también aborda a los legalistas. El legalista impide que el fruto del Espíritu se manifieste. ¿Por qué? Porque el legalista quiere que yo haga conforme a sus reglas, a lo que ellos comprenden y entienden. Hay que decir que los judíos, en el caso de los fariseos, de los escribas, se manejaban por leyes que ellos mismos habían sacado de las leyes de Dios. Cierto. Dios no tiene más de 600 leyes. Eso es una locura. Y los judíos... Había más humanas que... pero es una cosa, una locura. Una locura. Entonces, ese legalismo se lo quieren imponer a los de Galacia, a los Gálatas. Se lo chupen ahí. Sí, mira. No. ¿Quién nos salvó a ustedes? Pablo nos predicó y nos enseñó. No, pero siéntense ahí. Ustedes están circuncidados. ¿Cómo así? Si ustedes guardan el sábado, ustedes Está mal. comiendo con la mano sucia. Aguante. ¿Cómo así? Y ustedes hacen el Shiva. Entonces, tú dices, y ahora entonces hay que llamar a Pablo. Claro, en ese tiempo no había que llamar a Pablo, había que escribirle, Pablo, hay problemas. Perdóneme. ¿Qué pasó? Ustedes hacen el chivo. No, pero no el whisky. Eso, No el whisky. Así como son fiestas judías. Yo lo sé. Digo yo, pero que este hombre saltó con eso. Digo yo, va acá. Wow. Hace falta café. Él iba serio. Él iba serio. Wow. Pero usted bebió ya café. Oye, ese hombre, Raúl. Ya sé. Se acabó el café. Wow. Santo. Jesucristo. Entonces volvamos al tema. Esta situación con los legalistas. Oiga lo que dice Pablo acerca de eso. En el capítulo 4, en el capítulo 5, él dice: ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Tremendo. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice, Ver el contraste ahí. al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Fíjese, pastor, Impresionante. sí, fíjese algo interesante. El fruto del Espíritu Santo y sus vamos a decir, sus características, no tuvieran como sentido si no entran si no entran relacionados con el prójimo. Exactamente. ¿Me explico? ¿De qué te sirve tener amor si tú no lo demuestras? No. ¿Para qué necesitarías el dominio propio? Para nada. ¿Para qué necesitaría la templanza? Estas cosas van a generar, entran en contacto o cobran sentido cuando ya entra la parte que tú te relacionas con los demás, con el prójimo. Porque para tú ser bondadoso necesitas ser bondadoso con alguien. O sea, tú tienes amor, tú tienes que demostrar amor a alguien. Exactamente. O sea, para tú tener, vamos a poner templanza, tienes que tener templanza en momentos, en situación que tú estés con alguien. Es como estas herramientas que te van a conducir, te van a mantener aterrizado. Pero usted decía algo interesante. ¿Cómo querían ellos, los fariseos, dañar como el concepto de la verdad y poner cargas que ellos mismos no podían llevar? Como hagan esto, o sea, como ciegos guiadores queriendo guiar a gente a cosas que no estaban establecidas.
Sin embargo, el apóstol Pablo es como que aterriza, le dice, mire, de esto se trata. Esto es como una guerra constante, esto es presión cancha entera. Hay Claro. problema. Ahora, todo lo que está aconteciendo bajo estos principios, bajo este fruto, ustedes tienen las mejores herramientas. Por Es como supuesto. que usted vaya a la guerra y se le acabe. No, no. Nosotros tenemos municiones que no se agotan. Están allí. Lo que pasa, pastor, que a veces no entendemos que lo tenemos. Ujú. Y todas esas características llamadas del Espíritu Santo están allí esperando solamente que usted le dé utilidad. 100%. Entonces, Pablo está diciendo, señores, miren, todo se resume. Fíjense que él no dice amen a Dios sobre todo, no. Se resumen en el amar al prójimo. Amar al prójimo. De ahí es que se derivan las cosas. Eso es lo que va a impactar. Esto es lo que va a mantenerlo a ustedes equilibrado. No lo va a poner a ustedes a inclinarse en cosas del hombre, más bien a asumir estos principios Ujú. que le he dejado a través de la palabra para que impacte su vida, para que aquel que está haciendo las cosas malas, que la haga bien. Claro. Nosotros hablamos mucho de la libertad. Libertad. Libertad, libertad, libertad. Y yo soy un abanderado de la libertad. Yo creo que la gente sí debe vivir libre. La gente debe tener libertad. No podemos esclavizar a quien Dios hizo libre. Cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Pablo dedica ese capítulo 5 de Gálatas a hablar de la libertad en Cristo Jesús. Wow. Entonces, la libertad no es hacer lo que yo quiera, porque Pablo lo explica. Pablo lo que dice es, no se sujeten a mandamientos de hombres. No se sujeten a mandamientos de hombres. No sea por religión, no sea por dogmas, no sea porque hay una costumbre. Por ejemplo, aquí en esta casa tenemos 50 años haciendo eso. Sí, pero no es lo correcto. No quiere decir que esté bien. Claro. ¿De dónde salieron algunas cosas del legalismo? Claro, desde el tiempo de Pablo ya se hablaba de eso. Jesús también habló muchísimo de eso. Pero nosotros en la era moderna, ¿de dónde salió? Bueno, alguien que entendió que la santidad tenía que ser apartarse completamente de todo y de ahí formar entonces una doctrina que se lo ha pasado de generación en generación, generación en generación. Entonces somos salvos por gracia, pero luego entonces nos paramos en la puerta y le decimos a la gente, usted tiene, mire, esta es la lista de cosas que usted tiene que dejar. Uy. Bien, eso es lo que usted no puede ponerse, eso es lo que usted no puede beber, eso es lo que usted no puede bailar, eso es lo que usted no puede escuchar. Entonces, le damos esa carga a la gente que cuando la gente va en un bus o en un colectivo, como dicen en otros países, en México, cuando vamos ahí y estamos escuchando una canción y se mueve un pie solo, o nosotros salimos tarareando la canción, como una vez me sucedió a mí. Yo iba hace muchos años, eso sé como cuántos años de eso. Póngale un fondito ahí. Tin, tin. ¿Cómo que es esa canción esa de amor que le ponen? Hay una canción así, como un saxofón que salen, que hacen todos los videos. Ese mismo. y yo voy rodándome en mi transporte público. Yo iba a la emisora. Yo creo que yo trabajaba 5 de la mañana, tenía que salir de mi casa y iba escuchando una canción de Luis Fonsi ahí en el carro, en el transporte público. Y yo no me doy por vencido, y yo quiero un mundo contigo. Ay, Y cuando yo salgo de ahí, que salgo de mi transporte público, que voy caminando a la emisora, y yo no estoy sintiendo de que adiós. Y concentrado, y yo no me doy por vencido. Y cuando yo caigo en sí, digo, ven acá. ya sí te convencí. Y esta canción. Claro, ya se convenció el hombre. Y esta canción no es de Luis Fonsi. El legalista no puede asimilar que eso no suceda.
que eso nos pase. El hecho de que se quede algo ahí rumeando en nuestra mente hasta salga por nuestra boca. Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo está hablando de los judíos que querían llevarnos a sus leyes, a sus reglas. Y Pablo dice, no. Vivan su libertad para amarse, para servirse el uno al otro. Ahí es que nosotros no caemos. El evangelio tiene que ver con amor y tiene que ver con servicio. Pero, Si quiere, déjelo ahí. ¿eh? Si quiere, déjelo ahí. No, es que faltan unos versículos. ¿Qué tiempo tenemos, productor? Nos faltan. No, yo digo porque Ok. es lo correcto. Es lo Maravilloso, maravilloso. correcto. Porque, pero siga Ok, con su voy. inspiración. Con Luis Fonsi. Sí. No, con los Gálatas. Con los Gálatas. Ah, ok. Lo de Galacias. Ay, Guardianes de la Galaxia. Señores, uno quiere tomar esto en serio, pero así no se puede. Pero así somos. Esto es entre amigos. Pablo le dice a ellos, por eso les digo, por eso de la libertad, les dijo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Y Jerry decía ahorita, bueno, si yo tengo que ser bondadoso, no puedo ser bondadoso conmigo. Tengo que ser bondadoso con el otro, tengo que ser amoroso con el otro. ¿Y qué hace la naturaleza pecaminosa? Hace el mal. Y eso no es amor, eso no es bondad. Tremendo. No lo es. Wow, mire el contraste acá. Excelente, pastor, ese punto, porque Gloria a Dios. la naturaleza de por sí es egoísta. Sí, 100%. La naturaleza te hace a ti y a mí de que nos centremos en nosotros. Esa naturaleza nos hace entender a nosotros que es un ojo por ojo, diente por diente. La naturaleza me dice a mí que yo tengo que actuar bajo como el otro actúe. Si el otro es bueno conmigo, yo voy a ser bueno contigo. Gloria a Dios. Si el otro me hizo algo, bueno, yo se lo pago. Es como ese intercambio humano, es como esa parte humana que uno, y cualquiera dice, no, pero es legítimo, hermano, que si alguien le hace algo malo a usted, que usted también le haga algo malo, porque fue aquel que empezó. Esa es la naturaleza humana. Esa. Entonces, por eso el fruto del Espíritu Santo viene a derribar ese concepto maligno, diabólico, carnal que tenemos, esa naturaleza, esa parte pecaminosa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, no. Esa naturaleza, por eso es que el fruto, con sus características, lo que vamos a desarrollar es cómo se enfrenta ese fruto con su característica a esto pecaminoso que es tan natural del hombre que ha nacido en el pecado. Claro, o sea, claro. todo el que ha nacido, todo el que crece, que estamos ya bajo esa condición pecaminosa, estamos tentados todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, para nosotros contrarrestar esa tentación es necesario que estas municiones, hay objetivo, pastor, que no una bala normal va a atravesar. Hay cosas que necesitan una bala de mayor potencial o mayor fuerte. Calibre. O calibre sería el término. Entonces, nosotros tenemos esa característica del fruto que va a contrarrestar todo eso pecaminoso, esa naturaleza. La naturaleza te dice a ti que busques tu propio bien. Claro que sí, claro que sí. Como tenemos poco tiempo y esto es básicamente la introducción, oiga lo que dice esto. La naturaleza pecaminosa desea el mal. Ahí está, el bien, el buscar su propio bien, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Pero caramba. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Oiga esto. Wow, Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, wow.
los resultados son más que claros. ¿Cuáles son los resultados? Lo contrario al espíritu. Dice aquí, inmoralidad sexual. Por ahí comienza. Que es lo natural de la carne pecaminosa. Que se inclina a las cosas malas. Bueno, sexo, por ejemplo. Sí. Wow, quiera Dios que YouTube no nos ponga una cosa ahí. Pero sexo implica pecado para mucha gente. Para Dios no implica pecado. Porque Dios fue quien lo hizo. Dios nos ha hecho seres sexuados. Nos ha dado a nosotros partes muy sensibles del cuerpo. Cierto. Que nosotros sentimos, son como sensores, sentimos, disfrutamos. Porque Dios no dijo sencillamente multiplíquense. Le ponen el dedo en la frente y se multiplican. No, Dios nos dio deseos. El hecho de tener relaciones íntimas con nuestra pareja es lo correcto, es lo bueno, que nos casemos, que tengamos ese momento íntimo. Eso es de Dios. Ahora, cuando la lujuria, que es opuesta al amor, muy opuesta al amor, comienza a dominarme, entonces se manifiesta la inmoralidad sexual, se manifiesta la impureza, pasiones sensuales. Dígase, yo voy a explotar emocionalmente en ira, como decía Jerry ahorita, voy a buscar mi propio bien, no me va a interesar lo que piense otro. Esas son pasiones sensoriales, mis emociones en su máxima expresión. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no estará en el reino de Dios. Entonces, cuando yo no tengo el fruto del Espíritu y tengo estas manifestaciones, yo tengo un boleto para el infierno. Exactamente. Yo compré mi ticket, me senté en la ventana y buen viaje al infierno. Porque lo que Dios quiere es que nos amemos, que nos sirvamos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Eso describe a sí mismo. Me suscribo en lo que dices, en esa parte que trae, pastor. Y yo creo que hay una manera especial que Dios está usando para describir cómo Él ve, cómo Él puede ver al pecador. El pecador lo ve. Esa parte que usted dijo ahí, de que lujuria, idolatría y todas esas cosas, cuando tú no tienes el Espíritu Santo, Dios ve al hombre así. Entonces Él está diciendo, mira cómo yo lo veo, y es necesario que tengan el Espíritu Santo para yo verlo diferente. Exactamente. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, yo no lo voy a poder ver como hijos, como aquellos que son parte de mí. Porque cuando observo a ustedes y no veo a mi hijo, lo que estoy mirando es un hombre que ya, como usted dijo, tiene un boleto con un fin claro de que van al infierno. Por supuesto. El que quite esa dirección, el que borra esa dirección y busca un camino más claro que va directamente al cielo, ese es el Espíritu Santo que quiere que nosotros estemos con el Padre. Por supuesto, no busquemos mayor pecado donde no hay. No querramos ser gente que vive como legalistas, que vive por la ley. Seamos gente que es guiada por el Espíritu de Dios. Y fíjese, si vivimos por la ley, si vivimos como legalistas, si vivimos para la carne, estas son las manifestaciones, que es todo lo contrario al Espíritu Santo de Dios y su fruto, del cual entraremos ya de lleno la próxima semana cuando regresemos en nuestro espacio Entre Amigos. Señor Jerry. Bueno, así es, agradecer a todos, Pastor Luis Fernández, Jerry Cid, nuestro querido Raudin, que siempre nos da ese soporte. Bendiciones para ti, querido, y también a todos ustedes. Ya usted sabe. Pero coja ánimo, señor, que está llegando Navidad. Mire mi alumno. Wow, fue que nuestro productor, nuestro control master se bebió el café. Se bebió el café, se nos fue adelante. Señores, gracias y paz. Bye, bye.